Para este proyecto voy a utilizar estos materiales, son unas lanas del número 3 y voy a utilizar ganchillo de 4.5 milímetros y puedes utilizar cualquier material que tengas cerca de casa y lo más importante que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Conforme vaya avanzando el proyecto voy a estarles dando indicaciones para todas las tallas, así es que quédense muy al pendiente y vamos a comenzar en esta ocasión con este primer color, aunque podemos dejarle este otro, pero yo creo que nos vamos a ir por este más clarito para comenzar a hacer el elástico. Voy a iniciar aquí asegurando este primer punto y voy a empezar a tejer cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas. Voy a pasar la primera cadena sin tejer y en la que sigue voy a empezar tejiendo punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo. Siguiente, voy a llevar esta hebra para irla perdiendo al mismo tiempo. Punto bajo y así un punto bajo por cada espacio hasta completar todos los puntos. Si vas a tejer elástico para menos de 2 años, te recomiendo poner 9 cadenas nada más. Una vez terminado, voy a tirar del cordón de inicio y esta hebra ya la podemos cortar. Vuelta número 2. Una cadena. Voy a tomar este punto, este que fue el último punto, tomo solo la mitad de la cadena y tejo punto bajo. Mitad de la cadena, punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo. Y así voy a continuar tejiendo mitad de la cadena hasta finalizar este último punto. En el último punto, que es este, en vez de tomarlo aquí, lo voy a tomar de lado a lado y tejo punto bajo, una cadena, tomo mitad de la cadena, giro y voy a tejer el inicio tomando solo la mitad de la cadena, punto bajo y punto bajo. Y llegando nuevamente al último punto, que es este lo vamos a tomar completo, que tenga las dos partes de la cadena y hago punto bajo, una cadena, tomo la mitad. Al inicio, siempre al inicio vamos a tomar la mitad de la cadena, siempre, pero al final el punto completo, y esto va a ocurrir vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que nosotros necesitamos. Aquí pasamos, tomo el punto completo y esta va a ser la vuelta número 1. Esta que se ve un poquito más abajo es la vuelta 2. Esta que se ve en relieve, vuelta 3. Esta es la vuelta 4. ¿Sí? Así las vamos a ir contando. 1, 2, 3 y 4. Si yo paso aquí donde se ve un poquito más abajo mi vuelta, del otro lado va a ser una vuelta de relieve, porque el punto es reversible. Entonces, cada quien ahí en casita, ahorita les voy a mostrar cómo va a ser las tallas para que ustedes la puedan tejer en cualquier talla, ¿sí? Mientras regreso con las medidas y con la cantidad, vamos a ir tejiendo este elástico y en un ratito más regreso. Lindo, lindo.
Como siempre, fácil, fácil. Voy a mostrarles las diferentes tallas. Voy a poner esto porque luego me equivoco al decirlo. Vamos a comenzar para los caballeros. Voy a ver si lo puedo acercar un poquito más para que se vea mejor, ¿verdad? Para los hombres vamos a poner 56 centímetros de contorno de la cabecita, que sería el perímetro, o 90 vueltas. Para las mujeres vamos a poner 53 centímetros de perímetro o 84 vueltas. Para los adolescentes vamos a dejarle 51 centímetros de perímetro o 84 vueltas. Para 5 a 10 años, 48 centímetros, que sería el contorno de la cabecita de quien se lo vamos a tejer, o 78 vueltas. Y de 2 a 5 años serían 45 centímetros o 72 vueltas. De 1 a 2 años, 43 centímetros o 66 vueltas. De 9 a 12 meses, 39 centímetros o 60 vueltas. Y de 3 a 6 meses, 37 centímetros o 54 vueltas. De 1 a 3 meses, 34 centímetros o 48 vueltas. Y para los recién nacidos, 32 centímetros o 42 vueltas. Y el múltiplo es de 6. Una vez que ya tenemos la cantidad que necesitamos, vamos a hacer lo siguiente. Hago una cadena, voy a tomar la mitad de la cadena, vamos a colocar el elástico por mitad y yo voy a ir tomando el punto de un lado y deslizo. Mitad de la cadena, punto y deslizo. Mitad de la cadena, punto y deslizo. Mitad de la cadena, punto, deslizo. Mitad de la cadena, del otro lado tomo el punto y voy a ir deslizando uno a uno hasta completar todos los puntos. Lindo, lindo. Fácil, fácil. Y aquí el último punto lo tomo completo y deslizo. Y así me va a quedar. Vamos a ir tejiendo una cadena y en este mismo espacio, aquí donde está el cierre, voy a hacer mi primer punto bajo. Me voy a pasar a este espacio y tejo punto bajo. Siguiente, aquí donde se ve el relieve, punto bajo, ¿sí? Aquí este que se ve por abajo, si yo paso por aquí, recordemos que del otro lado es una vuelta de relieve. Ahí tejemos punto bajo. Pero si se fijan, en cada vuelta, esta es la de relieve, nos vamos a encontrar un espacio, punto bajo. En esta vuelta que está por abajo, si se fijan, aquí se abre un espacio y tejo punto bajo. En esta que está en relieve, paso, tejo punto bajo, y en esta que está por abajo, que si yo paso por aquí, del otro lado es la vuelta de relieve, tejo punto bajo. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Si es que, por ejemplo, supongamos que hiciste 78 vueltas, entonces tienes que tener 78 puntos bajos en total. Voy a completar la vuelta. Aquí al final ya he terminado. Voy a hacer el cierre con un punto deslizado y voy a empezar aquí a tejer una cadena, un punto bajo y una cadena. Y dentro de este espacio voy a tejerle 1 y 2 puntos altos. Cuando yo termine la vuelta voy a cerrar aquí donde está el espacio de la cadena. Voy a pasar 1, 2 y en el número 3 voy a tejer punto alto, 2 y 3. Pasamos 1, 2 y en el número 3 tejemos 1, 2
y 3. Pasamos 1, 2 y en el número 3 tejemos 1, 2 y 3. Y esto hasta completar toda la vuelta. Una vez que ya tenemos esta vuelta terminada, yo tengo aquí 1, 2 y yo me voy a pasar, tengo el punto bajo y sobre la cadena tejo un punto deslizado. Una cadena, voy a dar la vuelta y aquí en este espacio tejo un punto bajo, una cadena, este va a ser el equivalente a mi primer punto y aquí en este espacio voy a empezar a tejer 2 puntos altos. Pasamos 3 puntos y aquí a la mitad tejo 3 puntos altos. Recordemos dejar pares, es decir, 28 vamos a dejarle y recuerden el otro sería 26 por ejemplo, pero vamos a hacerlos en esta primera vuelta, nos tienen que tener tenemos que tener pares, ¿ok? Impar no nos va a servir, así es que le agregan otros 3 vueltitas más, múltiplo de 6. Voy a continuar aquí tejiendo 3 puntos en cada espacio hasta completar toda la vuelta. Aquí, al finalizar la vuelta, voy a pasar donde tengo la cadena. Recuerden que está el punto bajo y la cadena. Ahí hago un punto deslizado, una cadena, vamos a girar, estábamos tejiendo así, vamos a dar la vuelta y vamos a empezar en este mismo espacio tejiendo un punto bajo, una cadena y en el mismo espacio 2 puntos altos. Me paso 3 y aquí en este espacio tejo 3 puntos altos y esto pues va a ser igual que la secuencia anterior. Vamos a continuar, pasamos 3 y hacemos 3 puntos altos hasta completar toda la vuelta. Aquí ya para finalizar esta vuelta paso donde está la cadena, cierro, hago una cadena, giro y empiezo a tejer punto bajo, cadena y 2 puntos altos. Vamos a tejer esta siguiente vuelta. Aquí continuamos. Me paso 3 y continúo aquí. Voy a completar la vuelta y miren, el elástico cuando doble nos va a tener que tapar esta parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estás haciendo para un bebé, como tu elástico va a ser más pequeño, entonces nada más le pones, por ejemplo, como 2 vueltas y ya comienzas a tejerlo, ¿sí? En caso de que estés tejiendo para un bebé. Y ya para de 2 años en adelante, pues ya lo pueden tejer así, ¿va? Voy a completar esta vuelta y ya regresamos con los colores. Váyanlos preparando. Una vez terminada la vuelta, yo voy a cortar, hago una cadena y voy a cortar en esta parte. Voy a dejar un poquito más de material, lo voy a perder más tarde. Y ahora voy a pasarme en este mismo espacio, voy a cambiar el color y lo que podemos hacer es cambiar verde y naranja y si quieren esto los dejamos en el centro. A ver, vamos a verlo para ver cómo nos queda con estos 2 colores o con estos 2 tonos. Ahí en casita, ¿ustedes qué opinan? Déjenme un comentario. Paso, cruzo la hebra hacia arriba, hago una cadena, un punto bajo y una cadena. Y en el mismo espacio 2 puntos altos. Y aquí, en este segundo punto, voy a cambiar de color. Cierro
Este último punto con el color contrario lo llevo hacia arriba para hacerle un nudo y me voy a pasar a este siguiente espacio y voy a tejer 1, 2 y en el número 3 hago el cambio aquí, el cambio de color y cierro. Este ya lo voy a quitar, ya no necesitamos el fondo. Voy a continuar en el siguiente espacio. 1, 2 y en el número 3 hago el cambio de color. Una vez más paso 3 y tejo 1, 2 y en el número 3 hago el cambio de color. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. 1, 2, 3 y cambiamos. Una vez terminada la vuelta, voy a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado, una cadena, voy a girar y ahora por la parte del lado del revés voy a dejar esta aquí pendiente, esta hebra. Bueno, la voy a subir aquí, miren, aquí, y hago punto bajo, una cadena y en este espacio tejemos 2. Me voy a pasar 3 puntos sin tejer y aquí a la mitad tejo 3 puntos altos y toda esta vuelta va a ser de 3, paso 3 y tejo 3. Completo toda la vuelta. Aquí al final voy a pasar, está el punto bajo y sobre la cadena un punto deslizado. Aquí voy a hacer el cambio de color. Llevo la hebra hacia adentro, tomo la lana, cruzo hacia arriba, hago una cadena, vamos a darle la vuelta. Aquí hay que ajustarlo. Y aquí dentro de este espacio voy a tejer un punto bajo, una cadena y 2 puntos altos. Y en el segundo hago el cambio de color. Aquí tejemos en el espacio que sigue 3 puntos altos y nuevamente hago el cambio de color. Siguiente espacio, 3 puntos, vamos a ir haciendo un bloque de un color y otro bloque de otro color. Me paso, cierro y ahora le toca el turno al color verde. 3 puntos y en el tercero cambio, le toca el turno al color capuchino y esto hasta completar toda la vuelta. Aquí al finalizar dejé en color verde, hago una cadena, giro, aquí empiezo a tejer un punto bajo, una cadena y toda la vuelta la voy a tejer en color verde. Me paso, llevo la hebra hacia arriba, este color ya lo puedo cortar y nos vamos a quedar tejiendo toda la vuelta en color verde. Siguiente espacio, 3 puntos altos, completo.
Aquí ya para finalizar hice el cierre con el punto deslizado, tejo una cadena. Este no lo corté, este va a subir. Lo puedes cortar o lo puedes dejar sin cortar, como tú lo prefieras. Vamos aquí a iniciar con un punto bajo, una cadena y un punto alto. Y dentro de este espacio, un punto alto, y vamos a cambiar el color. Paso estos 3 y tejemos 3 en color mostaza. Cambiamos al color verde y tejemos otros 3 en el espacio que sigue. Y aquí, antes de cerrar, cambio y hacemos otros 3. Esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta y así me va a ir quedando. Completo la vuelta. Una vez terminada la vuelta, lo que voy a hacer es cambiar el color. Llevo la hebra hacia arriba, hago una cadena y voy a ir tejiendo la altura del gorro. Aquí pasamos por la parte del lado del revés, un punto bajo, una cadena y comienzo a tejer 2 puntos altos. Me paso al siguiente espacio, tejo 3 y ya de aquí en adelante ya vamos a ir tejiendo solo este color. Los otros ya los puedes cortar, ¿ok? Entonces, ahí en casita ustedes ya vieron, fue muy fácil. Vamos a cortar estos 2 y a perderlos más tarde. Ya nada más nos vamos a quedar con este color claro. Y si se fijan, bueno, vamos a perder esto, pero si se fijan por la parte del lado de abajo nos va a quedar todo así. Así es que yo creo que se ve muy bien. Ustedes en casita, si les gustaría más cosas bonitas como esta, no olviden dejar un me gusta y su comentario. También los invito a ayudarme a compartir en sus redes sociales, Pinterest, por el WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Así es que yo voy a continuar y del otro lado les voy a mostrar. Sí, así es como nos va a quedar ya el dibujo de los rombos. Voy a aventajar, cada quien en casita le va a dejar el largo que ocupe, pero ahorita regreso y les digo cuánto es lo que yo dejé y cuánto necesitan dependiendo de las diferentes tallas. Yo ya tengo la cantidad que necesito. En este caso yo lo voy a dejar con el doblez aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuánto es lo que tenemos que tejer. Contando desde aquí, porque yo lo doblé, contando desde aquí hacia adelante. Si no lo quieres doblar, bueno, entonces ya lo cuentas desde acá, pero como yo lo quiero con el doblez, entonces voy a contar desde aquí hasta acá y vamos a ver cuánto es lo que les vamos a dejar para las diferentes tallas, ¿va? Para los hombres 14 centímetros y comenzamos a disminuir. Para las mujeres 13.5 y comenzamos a disminuir. Los adolescentes 13 centímetros y comenzamos a disminuir. De 5 a 10 años 12 centímetros y comienzo a disminuir. De 2 a 5 años 11.5 y comienzo a disminuir. De 1 a 2 años 11 centímetros, comienzo a disminuir. De 9 a 12 meses 10.5 y comienzo a disminuir. Los de 3 a 6 meses 10 centímetros y comienzo a disminuir. Para 1 a 3 meses 9.5 y para los recién nacidos 9 centímetros y comenzamos a disminuir. Bueno, amigas, si a ustedes les gusta que les deje indicaciones para todas las tallas, no olviden entonces dejar un me gusta para este video, su comentario y dime ¿en qué año lo estás viendo?
en qué mes, cómo te llamas y de qué parte del mundo me ves. Y bueno, voy a continuar aquí en esta parte. Voy a empezar aquí tejiendo un punto bajo, una cadena y un punto. Me voy a pasar estos 3 y voy a tejer 2 puntos altos. Así. Y luego me voy a pasar 3 y voy a ir tejiendo 2 puntos altos hasta completar toda la vuelta. Para esta siguiente vuelta yo ya cerré. Así es como me ha quedado. Miren, me salió otro color de material y dije, bueno, pues ya ni modo. Pero espero que en casita sí les alcance, va de un solo tono. Ahí vamos a girar, hacer el punto bajo, hacemos una cadena y un punto alto. Me voy a pasar aquí y voy a tejer 1 sin terminar, 2 y cierro. Me paso y tejo 1, 2 y cierro. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Completo la vuelta. Una vez terminada mi vuelta, miren cómo ha quedado. Yo voy a pasar aquí donde tengo el punto, ignorando la cadena, deslizo, hago una cadena, vamos a tejer ahora por la parte del lado de adentro y aquí lo que voy a hacer es, voy a pasar, tejo un punto bajo, una cadena y un punto alto sin terminar. Me voy a pasar a este siguiente punto y voy a tejerle así, un punto alto aquí sin terminar y cierro. Me voy a pasar al que sigue, tejo 1, 2 y en el que sigue solo un punto alto y cierro. Y aquí pues estoy disminuyendo. Voy a continuar. 1, 2 sin terminar y en el que sigue solo 1 y cierro. Y miren, ya va quedando cada vez más pequeño este espacio y no se ve tan vacío. Entonces voy a hacer el mismo proceso toda la vuelta, 2 puntos sin terminar y en el que sigue solo 1 y cierro. Completo vuelta. Una vez terminada mi vuelta, yo voy a cerrar aquí arriba donde está el punto, ignorando este espacio y hago un punto deslizado, una cadena, suelto, voy a dejar un poco y vamos a cortar. Y ya con la ayuda de la aguja vamos a pasar, este es el espacio que ha quedado y yo voy a ir tomando solo la mitad de la cadena. Siguiente, tomo la mitad de la cadena. Siguiente, mitad de la cadena. Si se fijan, la estoy tomando de abajo hacia el centro. De abajo hacia el centro y así hasta completar todos los puntos. Y ya nada más tiramos y se cierra. Ok, ahí así es que está bien facilito. Pasamos y vamos a colocar pompón o lo podemos dejar así. De las dos maneras te va a lucir muy bonito, ok. Y lo podemos tejer en colores para hombre, lo podemos tejer en colores para bebés. Ahí en casita tú lo decides. ¿Y qué tal un gorrito para esta temporada de Navidad? Se vería muy bonito, ¿verdad? Aquí tiramos y cerramos. Ya está todo cerrado y aquí voy a pasar por estos espacios. Siguiente, aquí pasamos todo el contorno, podemos dar 1 o 2 vueltas para asegurarlo. Y ya por el lado del revés, miren, aquí bajamos y por la parte del lado del revés
podemos pasar y ya cortamos, ¿va? Y listo. Y miren, aquí voy a colocarle el pompón. Paso y con la ayuda de el ganchillo yo le puse un listón para quitar y poner. Del otro lado también. Ahorita les voy a mostrar el pompón. El pompón lo pueden encontrar en línea. Este tiene como un elástico aquí, miren. También se lo pueden quitar a un llavero. Eso también lo pueden hacer, quitárselo a algún llavero. Y aquí ya colocamos. Y este lo dejamos así. Y ya lo puedes, en este caso, quitar las veces que tú lo necesites. Yo voy a perder estos pedacitos de lana. Y voy a regresar y te voy a mostrar cómo luce puesto. ¿Te parece? Pero vean hasta aquí, hasta este momento, qué bonito queda nuestro gorrito. Ustedes en casita, ¿qué opinan? ¿Les gustaría verlo puesto? Pues vamos